La verdad es que hay eventos a los que uno va simplemente por compromiso, pero hay otros a los que uno vuelve porque con el tiempo entiende que ahí sí pasa algo valioso. En mi caso, el Foro ERIAC es de esos espacios. Llevo más de 10 años asistiendo y si algo he encontrado una y otra vez es valor real, aprendizaje, conversaciones útiles, pero también la posibilidad de encontrarme con personas que también están pensando seriamente en cómo construir mejores organizaciones. Y lo digo así porque hoy abundan los discursos y las conferencias sobre liderazgo, cultura, talento o inteligencia artificial. Pero no siempre abundan los espacios donde estos temas se discuten con profundidad, con experiencia, pero sobre todo con un sentido muy práctico. Y estoy seguro que ahí está una de las fortalezas del Foro ERIAC. No se queda solo en la inspiración, pero tampoco cae en la trampa de la moda del momento. Más bien pone sobre la mesa preguntas que sí importan para quienes estamos cerca del mundo del trabajo y de las organizaciones. Este año 2026, por ejemplo, la conversación del Foro ERIAC gira en torno al liderazgo, talento, cultura, tecnología y futuro del trabajo. Y eso, francamente, no podría ser más pertinente. Aparte de que usted ya sabe, eso es lo que estamos hablando aquí en este espacio todos los martes. Y estamos en un momento donde muchas empresas hablan de transformación, pero no todas tienen claro qué deben transformar, a qué velocidad y con qué tipo de liderazgo. Por eso resulta valioso que converjan aquí divisiones globales, casos reales y también experiencias aterrizadas desde empresas e instituciones que están enfrentando retos concretos. También me parece importante decir algo que a veces subestimamos por demás, el famoso networking, pero el networking bien entendido, el que sí genera valor. Y no me refiero a repartir tarjetas o acumular saludos. Me refiero a esas conversaciones que ayudan a abrir perspectiva, a contrastar ideas, a identificar tendencias antes de que se vuelvan obvias y a salir con una mejor lectura de lo que está pasando en el mercado, en el talento y en la cultura organizacional. Además, el formato de este año suma algo interesante con las Practical Keynotes que prometen llevar la conversación del deber ser al así lo hicimos, es decir, casos prácticos de éxito. Y eso la verdad es que siempre se agradece, porque una cosa es hablar de conceptos, de lo que dice el libro, pero otra muy distinta es conocer decisiones, aprendizajes y resultados reales. Entonces, ya sabe, si usted tiene la oportunidad de estar este 21 y 22 de mayo en Monterrey, en Sintermex, hágalo. No para ir a un evento, sino para regalarse el espacio de pensar en el futuro de sus organizaciones de una manera distinta. Así que ahí nos vemos en el Foro ERIAC 2026. Seguramente me encontrarán en alguno de los pasillos de Sintermex, listo para seguir aprendiendo. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 25 de marzo y este es nuestro episodio número 120. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Comienzo en México con una noticia que sí merece abrir esta sección. FEMSA, Fomento Económico Mexicano, por cierto, el empleador privado más grande de nuestro país, está ajustando con fuerza su propuesta digital. Recortó personal en SPIN, redujo el alcance del negocio e inició una integración más estrecha con la estructura corporativa. El trasfondo es revelante porque muestra un choque entre ambición estratégica y realidad operativa.
Durante años, la tesis fue convertir la enorme red de OXXO en una plataforma de servicios financieros con capacidad de elevar frecuencia de compra y lealtad. El problema es que captar usuarios no necesariamente se tradujo en más tráfico en tienda. Y cuando una iniciativa digital como esta no logra conectar con el negocio físico, deja de ser, como lo fue en este caso, una narrativa de innovación y se terminó convirtiendo en una discusión de retorno, foco y disciplina de capital. En otro frente importante para México, Xpeng anunció su entrada al mercado nacional con los modelos G6 y G9. A ver, la nota importa porque refuerza algo que venimos viendo desde hace meses. México sigue siendo una pieza atractiva para la expansión internacional de fabricantes chinos, particularmente, como es este caso, en la movilidad eléctrica. Y no es solo una llegada comercial, es una señal de competencia creciente en un mercado que todavía está definiendo qué marcas, qué precios y qué infraestructura terminará consolidando la siguiente etapa del sector automotriz, aunque habrá que estar también al pendientes de la reacción de Estados Unidos, porque seguramente esta noticia no le va a gustar mucho que otro fabricante de vehículos chinos venga al país, a México. Pero bueno, fuera de México, fuera de nuestro país, una de las notas corporativas más relevantes y que aquí le hemos dado mucho seguimiento fue el relevo en Disney. Ahora sí, ya se llevó a cabo. Josh D'Amaro asumió formalmente como el nuevo CEO de esta empresa y eso coloca otra vez sobre la mesa un tema que hemos discutido mucho en cuestiones de liderazgo: la sucesión. Disney no está cambiando de cabeza en un momento cómodo, eso usted ya lo sabe, eso lo hemos platicado, sino que está cambiando a su líder en medio de presiones por temas de streaming, desgaste en televisión tradicional y dudas sobre la fortaleza creativa de la marca. Más que un simple nombramiento, esto es una prueba de si una empresa icónica como lo es Disney todavía puede renovar liderazgo sin perder dirección estratégica, pero sobre todo nos ayudará a entender si esta vez el proceso de sucesión de Disney es o no efectivo, porque ya sabe, le han venido fallando las últimas 2 o 3 ocasiones. Y bueno, cierro con Amazon. La compañía elevó de forma importante su narrativa sobre inteligencia artificial para plantear que AWS podría duplicar sus proyecciones de ingresos hacia 2036. Más allá del número, lo verdaderamente relevante es el mensaje que está mandando esta compañía. La inteligencia artificial dejó de ser solo una capa tecnológica para convertirse, al menos en el caso de Amazon, en el nuevo argumento de inversión, infraestructura y crecimiento de las grandes plataformas. Entonces, Amazon está redefiniendo nuevamente su horizonte y seguramente esto obligará al resto del mercado a replantear gasto de capital, prioridades tecnológicas y velocidad de ejecución. Economía. Temas de economía, empezamos con México. Aquí en nuestro país el dato que mejor resume la semana es el del indicador oportuno de la actividad económica que es publicado por el INEGI. Recordemos que este indicador es un estimado rápido de cómo va la economía mexicana y lo publica el INEGI antes que el dato oficial y sirve sobre todo para tener una señal anticipada de si la actividad económica está creciendo, cayendo o estancándose. Bueno, le cuento que de acuerdo con este indicador oportuno de la actividad económica, la economía de nuestro país habría crecido 1.2% anual en el mes de febrero y apenas 0.1% mensual. No es un mal dato, pero tampoco alcanza para hablar de aceleración. Más bien confirma algo que hemos estado aquí reflexionando, una economía que, bueno, sí sigue avanzando, pero con
paso con pasitos muy cortos. Es crecimiento, aunque todavía sin la fuerza suficiente como para cambiar la narrativa de fondo de la economía mexicana. Y esa narrativa de fondo es precisamente la que sigue señalando o refiriéndose a la inversión. Y le cuento que BBVA México lo dijo con bastante claridad. El cuello de botella en México no está solo en la demanda, sino también en la capacidad del país para destrabar inversión productiva con mayor certidumbre, mejorar infraestructura y ejecución más rápida. En paralelo, durante la convención bancaria de la semana pasada, gobierno y banca empujaron la idea de más crédito y más esquemas mixtos de inversión. Ojalá esto se traduzca en realidades y no se quede como suele ser, nada más en bonitos mensajes, porque, el mensaje suena correcto. Sin elevar inversión y financiamiento productivo, será difícil pensar en una tasa de crecimiento de 3 o 4% de forma sostenida, que es lo que requiere nuestro país. El punto, como casi siempre, no está en el discurso, sino en la ejecución. Y un dato adicional que vale la pena seguir es el del empleo formal. La información disponible sugiere que entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Sonora encabezaron la creación de puestos con avance marginal pero positivo, sobre todo en manufactura. Esto también o tampoco no cambia por sí solo la historia macro, pero sí ayuda a sostener la lectura de una economía que aún está resistiendo, aunque no está despegando desde luego. Temas de Estados Unidos y el entorno global. La noticia económica más importante de la semana fue sin duda la Reserva Federal. La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, mantuvo la tasa en 3.50% a 3.75%, pero lo más importante fue el tono de su mensaje. Más cautela, más preocupación por inflación y menos espacio para imaginar recortes rápidos. Con energía presionando otra vez por el entorno geopolítico más tenso con la guerra en Irán, el Banco Central dejó claro que no está listo aún para seguirse moviendo de manera acelerada en la reducción de tasas. Además, el mercado laboral estadounidense sigue resistiendo. Las solicitudes iniciales de desempleo bajaron a 205,000, una cifra que refuerza la idea de que el empleo todavía no se rompe. Y mientras eso no ocurra, la Reserva Federal tendrá menos urgencia para aflojar la política monetaria. Ese es el verdadero dilema en aquel país en este momento. Una economía que no colapsa lo suficiente como para justificar alivio rápido, pero que sí está enfrentando nuevas presiones inflacionarias. Y a todo esto, se suma el golpe al consumidor por el alza en gasolina en Estados Unidos, y ya sabe que en aquel país la población es especialmente sensible, sobre todo por las implicaciones políticas que tiene el precio de la gasolina. Y le cuento que la encuesta de Reuters Ipsos mostró que una mayoría de estadounidenses ya resentía ese aumento y esperaba más alzas. Este es un dato útil, le digo, porque aterriza el conflicto energético al bolsillo real de las familias y que termina teniendo implicaciones políticas serias. Ya no es solamente una discusión de una guerra en Irán o del precio del barril de petróleo, ya es un tema en Estados Unidos, insisto, de inflación percibida, de confianza del consumidor, pero sobre todo de margen político. Talento. Escuchemos a Isca González, quien hoy nos habla acerca de los retos de recursos humanos en temas de inteligencia artificial. Recursos Humanos enfrenta uno de sus mayores desafíos ante la irrupción de la inteligencia artificial. Esto es lo que publicó Nancy Scutia la semana pasada en un artículo del Economista, donde nos comparte el resumen de un evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana. Acá habla mucho de cómo las empresas compartieron que aún no hay reglas claras para utilizar la inteligencia artificial, que por supuesto está evolucionando a la velocidad de la luz, y que personas como Luis Antonio Salas, que es el director de Personas, Tecnología e Inteligencia en Kavak, dijo que en este momento hay decisiones en las que tienes que hacer ejercicios de prueba y error y ajustar.
¿Por qué, amigos? Porque en realidad todavía muchas empresas ni siquiera saben cómo la inteligencia artificial les puede ayudar a optimizar procesos. Ojo, todos los que me han escuchado acá en People Trends saben que yo he hablado mucho de inteligencia artificial, sobre todo aplicada a reclutamiento. La inteligencia artificial hoy está agilizando procesos, pero son los mismos procesos que venimos haciendo desde hace muchos años. El verdadero cambio que tienen empresas como Zapier, por ejemplo, es entender que la inteligencia artificial te puede ayudar a transformar el proceso. No necesariamente que vas a deshacerte de toda la gente que está en el equipo y que le vas a asignar todo a un modelo, sino que entendiendo muy bien primero el proceso que tienes que hacer, entonces puedes ver dónde vas a optimizar. Y esto es algo que puntualmente en México, en Latinoamérica, todavía vamos un poquito atrás de cómo incorporar la inteligencia artificial en la operación empresarial. Entonces me gustaría compartirles un ejemplo rapidísimo de Claude Cowork, que es una herramienta de pago de Claude, que muchos lo ubicamos quizá como competencia de ChatGPT, pero en lo personal me encanta, lo veo completamente distinto. Y con Claude Cowork tú le puedes pedir, por ejemplo, que te ayude a organizar todos los documentos que vas descargando en tu computadora. En recursos humanos descargamos un montón de cosas, contratos, CVs, aplicaciones, propuestas. Entonces, si tú necesitas organizarte para que quizá alguien de tu equipo pueda entrar a uno de esos archivos, utilizarlo, tomarlo y moverlo, le puedes pedir a Claude que lo haga. Y lo va a hacer rápido y lo va a hacer muy bien. Obviamente tú lo vas a tener que revisar. Pero hoy, en realidad, ¿cuántas personas dentro de las empresas en recursos humanos, primero, pues tienen acceso a este tipo de herramientas y segundo, saben cómo funcionan, saben para qué es, tienen presente que tienes que entrenar a la inteligencia artificial antes de que haga algo por ti y tienen claro cuáles son los procesos, amigos? Entonces, sí, por supuesto que estamos en una disyuntiva ante cómo se utiliza la inteligencia artificial, pero por eso la clave es reunirse, sobre todo los líderes de recursos humanos, con los líderes del negocio, entender en qué otras áreas ya están utilizando la inteligencia artificial, cómo, y reforzar que también en recursos humanos puede funcionar, no para reducir al equipo, sino para eficientar los procesos y, si es necesario, transformarlos. Cultura. El día de hoy, Ginny Dorado nos habla de un caso de negocio y talento bastante interesante, el regreso del grupo coreano BTS. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. Estamos cerrando el primer trimestre del año, 1 de 4, y este es un muy buen momento para hacer un alto y preguntarnos, ¿cómo vamos ejecutando nuestra estrategia que definimos a inicios de año? No la que pusimos en papel, la que realmente ejecutamos en los primeros 3 meses del año. Hoy quiero usar un ejemplo poco convencional, pero que me parece que es adecuado. Y sí, te voy advirtiendo, soy parte del fandom. Quiero hablar del comeback de BTS, pues es un caso de negocio excelente. Muchos podrían pensar que su regreso fue exitoso por el talento, pero el talento no explica lo que pasó. Detrás hubo estrategia y sobre todo orquestación. Un regreso después de casi 4 años, por la pausa de ellos, por irse a la milicia, trajo como resultado un concierto global transmitido por Netflix en donde más de 50 millones pudimos estar conectados viendo la presentación del disco y más de 130 millones lo pudieron ver en repetición. Una alta expectativa de mercado generada por meses, alianzas con actores clave, coordinación con el gobierno de Corea del Sur, ejecución impecable, merchandising y logística sincronizada, que trajo como resultado un álbum que vendió alrededor de 4 millones de copias en su primer día, por no decirte en los primeros 15 minutos, y trajo un tour con más de 82 conciertos vendidos en los primeros 20 minutos cuando se pusieron a la venta. Ahora, llevemos los números de negocio. Se estima que BTS genera alrededor de 3.100 millones de dólares al año para la economía de Corea del Sur y más de 31.000 millones de dólares que han generado en una década, que es desde que se formó el grupo. El PIB de Corea del Sur, como tú sabes, ronda los 1.7 trillones de dólares y el de México aproximadamente 1.4 trillones de dólares. Eso es impactante por el tamaño que tiene Corea del Sur versus nuestro país. Es decir, el impacto anual de BTS equivale aproximadamente al 0.2% del PIB de México, escuchaste bien,
Si recuerdas, nuestro PIB en el 2025 mejoró un 0.8%. Nos dan ganas de invitarlos a ser parte de la Secretaría de Turismo y Moni y Ceci y tu servidora estaríamos felices. Para ponerlo simple, una sola banda genera un impacto económico similar al de industrias completas en muchos países. Y además, atraen cerca de 800,000 turistas del año, impactando turismo, consumo, retail y posicionamiento del país. Entonces, ¿qué vemos aquí? No es solo talento de los 7 chicos, es una organización en donde el CEO define rumbo, marketing genera expectativa, operaciones ejecuta impecabilidad, alianzas abre mercado, logística cumple en tiempo y en calidad y el talento brilla, pero todos tocando la misma canción. Y aquí es donde quiero hacer el contraste con las empresas. Hoy, cerrando el primer trimestre, vale la pena preguntarnos, ¿nuestras áreas están cantando en solitario o estamos operando como una banda bien orquestada? Porque muchas veces veo lo siguiente, cada área cuidando su canción, cada líder optimizando su resultado, pero el disco completo no termina de funcionar ni de gustar. Y entonces la estrategia se fragmenta. Una estrategia de negocio no se logra porque una sola área lo haga bien o haya una sola canción en solitario que se escuche excelente. Se logra cuando hay alineación, coordinación y ejecución. Este es el momento del año para hacer un alto, para revisar qué funcionó en el primer trimestre, qué no funcionó, dónde estamos desalineados, qué necesitamos ajustar para el siguiente trimestre, qué conversaciones tengo que tener con mi equipo y con los equipos de otras áreas. Y te voy a dejar con una recomendación un poco distinta. Te invito a que entres a Spotify, busques el disco de BTS que se llama Arirang y vas a encontrar una canción que se llama Número 29. Esa canción dura 1.37 minutos. Quizá te sorprenda y digas por algún momento, se me fue el internet, pero no. Te va a ayudar a hacer una pausa, a reflexionar y a preguntarte, ¿seguimos avanzando en la dirección correcta o es el momento de redefinir parte de nuestra estrategia? Y quiero cerrar con esto. ¿Tu organización está tocando como una banda alineada o cada área sigue cantando su propia canción en solitario? Recuerda que al final no gana quien canta mejor en solo. Gana quien logra que todo el equipo suene muy bien como una orquesta de primer mundo. Nos vemos hasta la próxima. Que no se nos escape. Y que no se nos escape, el día de hoy Yeshua Gómez nos habla acerca de la iniciativa de trata de personas y las implicaciones en asuntos laborales. También Yeshua nos dice que se va un par de semanas de vacaciones por Semana Santa y Semana de Pascua. Nosotros aquí seguiremos, pero Yeshua, que tengas muy buenas vacaciones. Por lo pronto, te escuchamos. Hola a todos, vale la pena hacer un pequeño flashback jurídico para entender por qué este tema del cual vamos a hablar el día de hoy está tomando tanta fuerza. Acordémonos que en junio del 2024, específicamente el 8 de junio, se reformó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. También como recordatorio, esta ley dice que existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, económico o de otra índole, y ojo aquí, de manera ilícita mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como, enumera algunas, y ahí se agregó y se incorporó la fracción cuarta en el apartado de explotación laboral, que era jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Pues bien, la Secretaría del Trabajo comenzó a utilizar este capítulo en sus inspecciones, ya no solo revisando cumplimiento de la Ley Federal de Trabajo, sino evaluando si ciertas condiciones podrían escalar a explotación laboral, lo que elevó significativamente el nivel de riesgo para las empresas. En la práctica, esto implicó un cambio de paradigma. Situaciones que antes se analizaban como incumplimientos administrativos o laborales empezaron a observarse bajo un lente mucho más delicado, donde incluso, acordémonos, puede existir una posible implicación penal. Ahora, el día de hoy, precisamente, se está discutiendo una iniciativa que no necesariamente endurece, pero sí afina este lente, ¿no? Se propone establecer con mayor precisión que la explotación laboral se dé cuando el beneficio se obtenga mediante, 1, coacción o amenaza
o violencia o engaño o privación de la libertad. Además, esta propuesta responde a una problemática real: la simulación de relaciones laborales aparentemente válidas para encubrir esquemas de abuso, particularmente a través de ofertas de empleo engañosas, fenómenos que ha crecido en los últimos años, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué lo estamos discutiendo ahora? Porque esta iniciativa que se discute una vez más, insisto, el día de hoy, reduce esta ambigüedad que antes existía. Acordémonos, la ley habla de obtener un beneficio solamente de manera ilícita, un concepto amplio, abierto y con un margen importante de la interpretación por parte de la autoridad. Hoy, la propuesta baja un poquito esta ambigüedad a un tema mucho más concreto y define medios específicos que permiten identificar con mayor claridad de cuándo se configura la explotación laboral. Esto definitivamente tiene un doble efecto. Por un lado, incrementa la capacidad de la autoridad para perseguir conductas verdaderamente graves, pero por otro, también brinda mayor certeza jurídica a las empresas al acotar el concepto y reducir interpretaciones expansivas que podrían generar riesgos innecesarios. En otras palabras, pasamos de una zona gris a un mapa con señales muchísimo más visibles. Definitivamente esto va a cambiar la conversación de un cumplimiento laboral a una gestión integral de riesgos con un enfoque en derechos humanos. Nos escuchamos en un par de semanas. Haré una breve pausa para unas actividades familiares, pero nos volvemos a escuchar acá en el People Trends. Y así cerramos el episodio 120 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 24 de marzo. Recuerda seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music o en su plataforma favorita, pero también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios y que usted no se pierda ninguno. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas de MIT's Law and Management Review México de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Gracias.